Pero si tendrías que hacer a modo de síntesis o resumen, ¿cuál crees que han sido los casos más resonantes en Santa Fe en el ámbito policial en este 2018 que estamos ya despidiendo? Sí, en estos últimos días podemos decir que ha sido un año que no desentonó con los anteriores. Al día de hoy estamos teniendo 88 homicidios, de los cuales son 88 homicidios, de los cuales tenemos 14 que son con femicidios. Y como te decía al principio, no desentonó con la estadística de años anteriores. Es si más bien, o menos lo que viene pasando año a año. es, digamos, esa media, que se aproxima a los 100. A los 100 en Santa Fe. Por supuesto que estamos afortunadamente lejos de aquel... 120, 114 No, de aquel años. 2014, que tuvimos 153, Claro. que fue el peor de todos. Después le siguió en el 2016, donde tuvimos 132. Y bueno, y ahora, si bien es un número más bajo, pero bueno, son 88 vidas humanas que lamentar. Eso es lo que hace a la estadística en general. Si tuviéramos que hablar de los casos particulares, ¿cuáles te llamaron la atención este año? ¿Cuáles crees que han sido los más impactantes para la opinión pública? El 2018 arrancó con un caso bastante controvertido, que vos lo recordarás, el de Sandro Vázquez, el primer día del 2018, en Sauce Viejo, empleado municipal de la Municipalidad de Santo Tomé. Conocido boxeador también. Conocido boxeador, aparece sin vida en el lecho del río, pero con un detalle muy particular: tenía sus pies atados. Hubo una investigación y hubo un dictamen que dijo que era un suicidio. Bueno, ese es el resultado al que ha llegado la justicia, pero bueno, también no podemos dejar de acotar que es único caso en el mundo de un suicida que se ata los pies. Vaya. Que cada uno haga sus propias conclusiones. la interpretación que quiera. Bueno, y después, yo acá entre mis anotaciones, por supuesto después en enero también tuvimos el caso del chico Augusto Paulón, en la Plaza Escalante, si vamos a puntear los hechos resonantes. Con los asesinos prófugos mucho tiempo. Los asesinos prófugos, el caso de la maestra Vanessa Castillo en Alto Verde, también el de esta chica Luisina Rodríguez, la que iba en bicicleta por Facundo Subiría, unos motochorros, un caso que recordó mucho a lo que pasó con Marianela Brondino. Y ya en abril, Ariel Castelló, este hombre familiar del concejal, y que bueno, salió en defensa de una mujer embarazada ahí en Barrio Roma que la habían asaltado y perdió su vida al recibir un disparo que le efectúa el delincuente. También ya en abril Alberto Castillo, el director técnico del fútbol infantil en Barrio Centenario, del fútbol infantil, del fútbol femenino de Colón. Por supuesto quiso interceder en un tiroteo que había ahí cerca de la Villa del Centenario y muere con un tiro. Y después, ya en septiembre, el caso no resuelto de esta abogada Alicia Arzadún, que recibe un disparo en su cabeza. Todavía no está claro de qué lado. Hay peritajes, hay personas que están bajo sospecha. Lo cierto es que es un caso que no está resuelto. Hasta el momento sin imputados. Sin imputados. Esa mañana ahí en Javier de la Rosa, al 2300, ella iba a bordo de su vehículo particular y recibe un disparo en la cabeza y, como te decía, no está claro aún. Algunos dicen que del lado de afuera, otros dicen que el disparo está del lado de adentro. Estaba acompañada por su hija. Estaba acompañada por quien la su lleva hija. a un nosocomio o acompañada por Exactamente. la policía. Previamente hace una parada ahí en el Centro Territorial de Denuncia de Aristóbulo del Valle y Dos Infantería, y de ahí van hasta el Hospital Cuyen, donde termina falleciendo. Debe ser tal vez de los casos más extraños, junto con el de Sandro Vázquez de este año, ¿no? Extraño en el sentido de que no se le encuentra... Creo que el peor de todo, todavía no lo hemos citado, que es en octubre, que es el del matrimonio Espino, claro, el de Barrio Sur. Rafael Espino, su esposa Mónica Rampazo, y su hijo Rodrigo, discapacitado, Francia al 1100. Que termina falleciendo después. Que termina falleciendo 2 días después, el chico, y ahí también... Sin imputados. Sin imputados, con varias conjeturas,
Lo cierto es que este matrimonio, bueno, esa noche del jueves 25 de octubre, los encuentran ellos dos fallecidos, al chico en un estado de extrema gravedad, deshidratado, había estado entre 48 y 72 horas, si no más, sin recibir ningún tipo de alimento, porque absolutamente no se puede valer por sí mismo. ¿Y cuáles son las hipótesis para enterarnos en este caso, como bien decías, tal vez es el que más llama la atención por la proximidad y por la gravedad de este cuadro, ¿no? Una camioneta robada, que desaparece del lugar, que aparece al otro día, que se encontraba el otro día en Barrio Roma. Con la patente doblada. Con las patentes arrancadas, cerrada por fuera. Muchas conjeturas. Eso, digamos, da la pauta de sin duda, la intervención de terceros. O sea, alguien llevó la camioneta hasta ahí. Recuerdo haber estado en el lugar y que los vecinos nos hayan dicho que esa camioneta no hacía muchos días, sino que había sido colocada recientemente, horas antes de ser descubierta. Y bueno, después también... Y estamos compartiendo imágenes de la casa, justamente Los Espinos. ¿Vos estuviste ahí en ese lugar, el lugar del hecho? Estuve en el interior de la casa, claro. Que también... Se hablaba de que no hubo robo, pero había cosas revueltas. Había cosas revueltas. También después hubo una comunicación oficial que dijo que ese desorden, bastante marcado por cierto, con incluso hasta una caja, lo que se llama un secreter de un ropero que estaba violentado, bueno, que todo eso obedecía a la requisa policial. Bueno, aceptamos esa versión, pero también no dejamos de señalar ese estado en el que fue encontrada la casa. Y bueno, lo cierto es que hasta el día de hoy es un caso que se presenta impune y tenemos 3 personas fallecidas en circunstancias no claras. No es claro, ni siquiera se sabe todavía si fue un robo, si fue una venganza, no hay móvil, ni siquiera eso, ¿no? No. Lo único que hay son esas últimas comunicaciones que hizo el señor Espino, agente de su confianza, entre ellos un abogado muy conocido en la ciudad y muy amigo de la familia, también un sacerdote. Que hablaba de una venta de una casa. Se hablaba de una venta de una casa, se hablaba de un dinero que tenía Espino en su domicilio y que eso últimamente le estaba causando, era motivo de preocupación ese dinero, y porque él también había confiado a estas personas como que personas ajenas a su familia, a su entorno familiar, habían descubierto que ese secreto de él, de que él tenía ese dinero en la casa, y eso lo tenía ciertamente perturbado. Un viaje también se habla de que estaban por realizar un viaje que estaba programado para el 24 de noviembre, que estaba pago entre los 3, donde la idea era el tercer crucero que iban a hacer, habían hecho 2 antes, los 3, y estaba programado, era el tercero para el 24 de noviembre, y con la idea de festejar a bordo el cumpleaños de Rodrigo, el cumpleaños número 38. Ciertamente que quedó lamentablemente trunco. Llamativo. Y en líneas generales hablamos de Santa Fe, pero también ha sido impactante lo que continúa sucediendo en la ciudad de Rosario, en el sur provincial. Exactamente, Rosario todo el año y ahora últimamente un recrudecimiento estos últimos meses, donde el crimen organizado, las mafias, que incluso con mensajes textuales, recordarás vos el cartel con la mafia no se jode, y con episodios que ya no se registran en la parte marginal de Rosario, sino que avanzaron al centro mismo y al centro mismo del poder político y judicial. Balaceras en el Ministerio Público de la Acusación, en casa de jueces, de abogados, de testigos, hechos realmente gravísimos y de los cuales tampoco ninguno fue esclarecido. Hasta el momento de las balaceras no hay nadie detenido. No hay nadie detenido, simplemente esos carteles de tono realmente mafioso y amenazantes, diciendo el próximo a sus casas, decía uno de ellos, y bueno,
como te decía, realmente plantea un interrogante muy serio para las autoridades y para toda la sociedad. Una situación que parece descontrolada vista desde afuera, ¿no? Con cierta impunidad, ametrallar o balear casas en pleno centro de Rosario. Aparte en las narices del poder, o sea, lugares que se supone que tienen que estar especialmente custodiados, que tienen que ser especialmente seguros. Si bien toda la ciudad merece ser segura, pero bueno, esos digamos son lugares que tendrían hipotéticamente que ser los más seguros y sin embargo, bueno, ahí en las propias barbas del poder esta gente se anima a tirotear, a hacer cualquier tipo de desastre. Hace años que realizas policiales en el diario Litoral, eso te ha llevado, bueno, ahora a ser jefe de la sección justamente policiales. ¿Qué ha cambiado en estos últimos años? ¿Cuál crees que es el índice, el indicador de estos tiempos? El detalle más marcado, ¿no?, es por supuesto cómo se ha instalado el tema del narcomenudeo en los barrios. Incluso se dice que el tema de los narcos es como que ha desplazado en parte al negocio histórico, el negocio negro que había acá con la prostitución, el proxenetismo, la venta de armas en el mercado negro. Pero bueno, hoy por hoy hemos tenido, y ya en los últimos años, muchos casos de grupos delictivos, muchas veces son grupos familiares, todos dedicados a la venta, consumo, fundamentalmente a la venta del narcomenudeo, ¿no? Se le dice narcomenudeo a la transacción de droga. No estamos hablando de grandes toneladas, sino que este es uno de los o sea, empieza con los kiosquitos de droga, digamos. Los kioscos, por supuesto que responden al gran narco, que es el que trafica los grandes quilajes, pero y que terminan, ¿no es cierto?, en esa venta de los kioscos. ¿Santa Fe, ciudad, todavía no tiene ese grado de bandas organizadas a nivel de Rosario? ¿Crees que todavía no hemos llegado a eso o estamos Sí, cerca? hay bandas organizadas, sí, por supuesto que sí. Hay bandas organizadas y en distintos ámbitos, pero bueno, también se advierte que hay un trabajo últimamente, en estos últimos días, uno de estos grupos delictivos fue descubierto en Barrio San Agustín con intervención en este caso de Policía Federal. Danilo, muchísimas gracias por venir a hablar de estos temas con nosotros. Valorable la información que siempre nos aportas. Muchas gracias a ustedes.